Dios los bendiga. Bienvenidos a un nuevo podcast. Hoy tendremos una tarde, un momento muy divertido. Estoy muy feliz de tener con nosotros Pastor Elías y alguien que me ha alegrado mucho. Ayer y hoy hemos estado conversando, hemos reído. Es un joven líder dominicano, Félix Aquino. Él es compositor, él es un joven que compone música, predica, enseña y es definitivamente alguien que ha influido, pero su futuro será aún mayor, influenciando jóvenes y la iglesia de Cristo en general. ¿Qué nos puedes tú decir de tu amigo Félix? Pues sí, estoy muy feliz de tenerte aquí con nosotros hoy, Félix. Para los que nos están escuchando o viendo, Félix Aquino es un ministro de, como dice mi papá, de la República Dominicana. El Señor lo está usando mucho, te está usando mucho en lo que es en redes, en lo que es alcanzar una nueva generación que quizás no se han conectado con la iglesia por los medios convencionales. Sí. Pero sino que tú has encontrado cómo alcanzarlos y cómo que el mensaje de Jesús llegue a sus vidas. Y pues para nosotros es un privilegio porque mientras nosotros cada vez pensamos más y más hacia el futuro, amistades como las tuyas que ya están haciendo el trabajo que nosotros también queremos aprender a hacer en otras áreas, pues nos bendice mucho. Claro. No, yo me siento súper contento. Estoy en mis aguas. Esto de podcast a mí me encanta hacerlo. Algo que yo disfruto hacerlo. Yo pudiera hacerlo. ¿Cómo se llama todos tu podcast? Los días. Picante pero edificante. Picante pero el show más picante pero edificante del planeta. Wow, spicy. Quiero que ustedes sepan, pastores, que conocerlos a ustedes es la primera vez que vine. Y en esta ocasión, literalmente, anoche me di cuenta que ustedes estaban compartiendo, estaban comiendo. Ustedes son una oración contestada del Señor para mí. Le voy a decir por qué. Porque yo he conocido muchos ministros, he conocido muchos pastores, iglesias grandes, pequeñas, todo tipo, ¿no? Y he encontrado poca gente genuina. Yo le dije a Dios, Señor, si tú no me conectas, si tú no me das amistades, personas genuinas, personas sanas, personas que tengan un norte, que tengan, como dice un amigo mío, tengan motivos correctos. O tú me acercas con ese tipo de gente o yo me alejo de todo el mundo. Porque he visto cómo termina mucha gente. Sí. Terminan en prácticas a veces muy aberrantes para mí. Y yo digo, yo no quiero llegar ahí. Dame buenas amistades y el conocerlos a ustedes. Por eso a veces le digo al pastor, si usted siente como que lo estoy lisonjeando mucho, perdóneme. ¿Lisonjeando? ¿Qué es eso? Lisonjear son como falsas alabanzas. Darte falsas alabanzas. Okay. Como decir, óyeme, no, pero esto, que lo otro. Tú también eres genuino. Y en mexicano se dice echándole mucha salsa a los tacos. Bueno. ya. Estoy aprendiendo mexicano aquí también, ¿no? Y bueno, hace un rato decías algo que es muy cierto. Has conocido ministerios en donde están tratando de vivir a la luz de una expectativa que ellos mismos crearon. Sí. ¿Verdad? Una imagen. O sea, crean una imagen ministerial y después no se pueden librar de esa imagen. Sí. Y nosotros, yo creo que algo que también hablábamos con nuestro amigo Benji era transparencia. Sí. Transparencia es lo mejor. Porque no hay sorpresas. Auténtico. Autenticidad. Yeah. Y vuelvo al tiempo en que tú me decías, papá, ¿por qué tienes que estar contando cosas de nuestra vida? Yo me molestaba con mi mamá por eso. Uy. Creciendo en casa de ministros. Sí. Y yo le decía, yo necesito ilustraciones y los únicos que conozco son... ¿Tu mamá también era ministra? Mi mamá es maestra de escuela dominical y mi papá también. Fue maestro. Mi papá tuvo un tiempo que se apartó del Señor. Ya gracias al Señor ha vuelto a los caminos de Dios. Y ambos eran maestros. Yo crecí con la biblioteca de mis padres. Yo soy como lo mejor de esos dos mundos. De ellos dos. Lo mejor, el mix, ¿no? Sí. El mix. Y para mí, bueno, también la función principal mía es enseñar. Utilizo la comunicación, la música, el speech como una herramienta para comunicar a Jesús y sus enseñanzas, que creo que así como me transformaron a mí, van a seguir transformando a mucha gente. Y tú lo estás haciendo igual que yo. Y te animo a que sigas. Porque yo me siento a oírte y casi en todos tus mensajes
mencionas algo que está en el centro de tu corazón, que son tus hijos. Cuando vas a hablar de amor de Dios a sus hijos, los mencionas a ellos. Sí. Cuando vas a hablar de cómo, de la paciencia de Dios con nosotros, lo volvés a mencionar y muchas veces lo ilustras contando anécdotas. Cosas que me han pasado. Cosas que ellos hacen, cosas que ellos dicen, y nos hace reír. Pero yo te animo a que sigas, porque cuando tú abres tu corazón para revelar lo que está adentro en tu diario vivir, no solamente esto dice la Biblia, pero les quiero contar algo de mí que tiene que ver con el tema. Eso hace que la gente se conecte contigo, porque todos viven una vida normal y quieren saber que nosotros también lo somos. Sí, así es. ¿Verdad? No, que ya pasó el tiempo de esperar que los hombres de Dios y las mujeres de Dios sean superhéroes. Eso ya no. La gente quiere ver realidades. Sí, así es. Entonces, cuando tú llegaste la primera vez, obviamente el que me hablaba de ti fue Gerson, y después Elías. Y muy contentos de conocerte y muy contentos de tenerte ya entre esa red de amigos. Claro. Sí. Y las cosas que estás haciendo ya en el reino y las cosas que esperamos sigas haciendo. Sí, yo creo que esta generación se va a caracterizar por eso. Por ministrar desde la vulnerabilidad. ¿En qué sentido? Por ejemplo, yo recuerdo mi pastor Marco Yaroide, cuando yo estaba ya congregándome con él allá en Santo Domingo, luego de la pandemia, que regresamos de la pandemia, yo me le acerqué, yo le dije: pastor, me siento mal, yo me siento frío espiritualmente, yo no me siento bien. Y la respuesta de él me bendijo como pocas, más que la mayoría de los mensajes posiblemente que él pudo predicar. Porque él me dijo: mi hijo, si tú supieras, tu pastor está en una condición muy parecida a la tuya. Sí. Y me dijo: pero tranquilo, ya yo organicé con los líderes, vamos a comenzar unos ayunos, unas oraciones, te vamos a sumar. Vamos a encendernos, vamos a aprendernos de nuevo. A mí me bendijo eso, más que él me dijera: ponte la pila, ¿qué está pasando? Sí, ¿Qué es lo que está pasando? sí. ¿Tú en un bar de un predicador? ¿Qué le pasa? ¿Qué te pasa? ¿Entiendes? A mí me bendijo eso, más que, y yo creo que desde ahí es que nosotros vamos a poder bendecir a esta generación. Lo viste como una persona humana. Lo vi, sí. Yeah. Yo dije: él tiene la autoridad de enseñarme lo que sea, porque él ha estado en mis zapatos. Sí. Diferente a, por ejemplo, yo recuerdo un predicador extraordinario, fue mi maestro de Instituto Bíblico cuando crucé el Instituto Bíblico, pero tenía esa línea de presumir una hiper santidad fuera de lugar. Yo recuerdo que él daba un testimonio en el Instituto Bíblico hablando sobre la pornografía. Él decía que él nunca durante toda su adolescencia vio pornografía, y tampoco se ha masturbado ni nada de eso. O sea, él no lo aseguró así, que nunca había... nunca había tenido. Wow. No, todo el mundo dijo wow. Y siguiendo con el tema, él dijo, y yo recuerdo que antes se tenía que pagar para ver pornografía, pero yo me di cuenta que en estos días ya ni siquiera se paga para ver pornografía. Y yo, ¿y cómo él sabe? Se le salió. Se expuso. Se le salió. No se dio cuenta, pero se le salió. Yo creo que la gente le tenía mucho miedo en la clase. Yo creo que más de una persona se dio cuenta. Se dio cuenta. Fíjate que yo nací en la década de los 60 en Guatemala, Sí, Centroamérica, y en el contexto de una iglesia que tenía unos estándares imposibles. Eran imposibles, pero todos trataban de vivir con máscaras y disfraces, Sí, ¿verdad? horrible. Y claro, el pastor, él nunca podía decir: esto y esto es una batalla que yo tengo. O nunca decir: esta semana tuve una discusión con mi esposa, Sí. o mi esposa anda enojada conmigo, oren por mí para que el Señor me defienda. Entonces, una de las cosas que ocurrieron y que me marcaron en ese sentido fue: yo tenía una persona muy cercana que tenía 20 años en el pastorado, y hablando conmigo cuando yo iniciaba en la enseñanza y en la predicación. No era pastor, pero un día no sé qué estábamos hablando, pero me dijo: mire, me dijo, hay que tener fe en Dios, hay que entregarse a Dios, hay que vivir para Dios de tal manera que uno pueda experimentar esa gloria Sí. todos los días. Y me dio este ejemplo. Hasta el día de hoy, una aspirina yo no he tomado.
Yo Wow. un Tylenol no lo tomo. Yo no me enfermo porque yo tengo fe en Dios, porque yo le creo a Dios. Y eso, ¿qué respondes a eso? Wow, Claro. ¿verdad? Al año de eso, murió en su escritorio. Ay, ay, ay. Mira, murió sentado en su escritorio pastoral. Lo fueron a llamar porque ya era hora de comer y lo encontraron recostado sobre el escritorio. Murió, dos cosas se combinaron. Un tipo de derrame que lo fulminó también con un ataque cardíaco al mismo tiempo. Wow. Entonces, eso no es porque yo tenía muy claro y muy fresco lo que él había dicho. Él era tan santo y tenía tanta fe que una aspirina o un Tylenol no había tomado en su vida. Y se murió a los 47 años. Wow. Like 47. Young. Entonces, después, ¿cómo cerré yo esa historia? Diciéndole a mi esposa, mira, no se tomaba un Tylenol, nunca visitó al doctor y se murió a los 47. O sea, no existe ese tipo de persona. Bueno, no digo que no creo en los milagros que Dios hace, pero creo que querer modelar una imposibilidad para que la iglesia ponga sus ojos en mí pesa demasiado, no es realístico y te vas a morir tratando de vivir por una expectativa que tú mismo creaste Sí, y que no es eso real. es. Mejor dile la verdad. Dile la verdad, eres un ser humano y el único perfecto se llama Jesucristo, nuestro Gracias. Señor. El único que nunca falla y que nunca tropieza y nunca se equivoca es nuestro Dios Todopoderoso. Por eso a Él le damos toda la gloria, toda la honra. Sí, para mí es muy interesante este tema porque yo creo que cuando yo veo las historias como esas, las que cuentas, o quizás cuando uno crece en la iglesia, en otra etapa de iglesia, lo que se da cuenta es que sí había un tema donde los ministros o quizás la antigua forma de querer presentarse como ministro es una versión que no es realística, Sí. pero a la vez es un problema muy difícil porque estás tú mismo poniendo un estándar a tu gente que ellos nunca van a poder llegar. Y que tú mismo no vas a poder Y que tú cumplir. mismo, Si tú eres honesto contigo mismo, tú tampoco lo vas a Cierto. poder. Entonces, ¿cuánta gente deja de ir a la iglesia? ¿Cuánta gente deja su relación con Dios porque piensan que es algo inalcanzable? Sí. Porque nosotros mismos les hemos enseñado una imagen que ellos no van a poder alcanzar esas Claro. cosas, sino que hay que aprender a seguir a Jesús y luchar fielmente. Y fíjate, Elías, y tú pues obviamente eres de mis discípulos y eres ya un discípulo que por 35 años ha compartido conmigo. Pero los últimos 20 años o 25 años ya has estado muy consciente de quién es tu Sí, papá sí. y con quiénes tu papá se junta. Entonces, número uno, en cuanto a saber que tú vives en mi casa y que vienes a la iglesia, ¿me oyes en casa? ¿Me ves a interactuar con tu mamá? ¿Me ves lidiar con la vida en general? Y después me miras predicando sobre la plataforma y enseñándole a la gente. Imagínate el daño que yo te hubiera hecho si tuvieras las dos versiones que no Horrible. coinciden. Que tú hubieras visto a un papá que en casa no se parece al que después se sube al púlpito. Entonces, los que queremos ganar a nuestros hijos para Cristo, el favor más grande que podemos hacerles es no tener esa duplicidad. Así, así. ¿Y qué pasó? Que quisiste seguir a Jesucristo y quisiste servirle en el ministerio porque viste que se podía ser feliz, Sí. que se podía ser normal y al mismo tiempo predicar con todo el corazón. Yo creo que la parte más peligrosa de eso que tú decías, de crear como ese estándar que tú mismo no puedes cumplir y predicar a un Dios que literalmente tú no le puedes servir, porque es imposible que tú puedas satisfacer su voluntad, porque ni siquiera es su voluntad, es una voluntad legalista creada por Sí. Sí. hombres, ¿no? Yo creo que lo más peligroso de eso es que yo recuerdo, tengo un amigo que lo quiero muchísimo. Él es pastor, ahora mismo no está pastoreando porque tuvo una situación escandalosa. Y él
en un momento, ya luego de su escándalo y todo, me pedía que ayudara a su hijo, pues su hijo no quería saber de Dios y estaba totalmente alejado de Dios. Y yo le dije, claro que sí, y yo comencé a hacerme amigo de su hijo. Yo fui donde su hijo, jugamos PlayStation, hablamos de música rap secular, ni siquiera era cristiano. Comencé a hablar secular y nos reímos muchísimo y nos hicimos panas, nos hicimos buenos amigos. Y cuando él veía la relación, él decía, Feli, no te veo predicándole, háblamele de la Biblia, por orar. Y yo le dije, mira lo que pasa es lo siguiente, el problema principal que tiene tu hijo no odia a Dios. Yo no creo que tu hijo odie a Dios. Tu hijo odia el ambiente al cual tú lo expusiste. Los hermanos de la iglesia le hicieron daño. Y los hermanos de la iglesia te hicieron daño a ti. Cuando tú tuviste tu escándalo, tu problema, los mismos hermanos de la iglesia fueron los que te hundieron y te destruyeron. Porque se dieron cuenta de que tú estabas predicando algo que tú verdaderamente no vives. Lo que estamos hablando del estándar. Sí. Entonces, sin tú darte cuenta, se lo dije porque tengo esa confianza de amigo con él, si tú date cuenta, tú creaste el mundo que te destruyó a ti y a tu hijo. Tú creaste las reglas. Esa gente, ¿quién fue que la discipuló? Claro, fuiste tú. Claro. Y aclaremos algo, que lo que estamos diciendo es que sí hay un modelo perfecto. Sí, claro. Pero es Jesús. Es Jesús. Ahí está. Es la clave. Y que nosotros sí queremos seguir en ese camino y ser santos y ser consagrados y ser todo lo que Él quiere que seamos, pero puesto los ojos en Él. Así es. No que yo me ponga o que tú te pongas y tú le digas a la gente, mírame a mí. Exacto. Ese es el gran error. Porque si la gente te mira a ti, tarde o temprano no vas a dar la medida. Entonces, decía, tú me has visto en casa, pero también me viste acercarme a grandes hombres de Dios. Acercarme también a gente que tiene grandes audiencias. En inglés, en español, en distintos países, aquí en Estados Unidos. Y yo te digo que la mitad de esos conocidos, desgraciadamente, permiten un culto a la personalidad. Sí. Yo creo que lo que te diferencia de ser una secta y ser la iglesia es eso. Si el culto está enfocado en la persona, no creo que sea iglesia eso. Y entonces realmente la gente de esas congregaciones han puesto su mirada en sus pastores, pensando que sus pastores están un nivel más arriba del ser humano normal. Porque, y yo lo digo de esta manera, pareciera que en la noche, cuando llega la noche, el siervo asciende a los cielos. Tal vez no hasta el tercer cielo, pero por ahí en algún lugar se queda. Duerme sobre una nube. Sí. Y cuando llega la mañana, desciende de la nube, saluda a su familia. Os he sido concedido un día más. Sí. Y venga, esposa mía, y bese mi mano. O sea, y ¿sabes qué también? Yo no sé cómo han hecho para que su esposa coopere con eso. Y eso siempre me recuerda la mentira de Ananías y Zafira. Porque Pedro le dijo, ¿quién los instó a mentirle al Espíritu Santo? Porque ellos los dos estaban de acuerdo hacia una misma mentira. Pues hay esposas de ministros que le cooperan con esa imagen. O sea, cuidado, se te sale. O cuidado, le cuentas a nadie. O cuidado esto. Y entonces ella le colabora para que la gente crea esa imagen que él está promoviendo de sí mismo. Y yo digo, respeto a muchos por lo que hacen, pero estoy muy en desacuerdo, claro, en provocar esa imagen por lo mismo, porque a la larga es muy dañina y destruye. Entonces, hay que ser normales. Pero hablando de normalidad, entonces, quiero decirles que para mí estar acá, un hombre ya de 30 años pastoreando. Vamos al fuego. Y un joven de 30. Y siendo ya alguien que está llegando a la plenitud de la vida, porque ya cumplí 60 años de edad. Wow. ¿Verdad? Y tengo un hijo pastor de 35, que eres tú, Elías. Pero estoy acá con un ministro de 30 años de edad. Entonces, este podcast
quiero aprovecharlo para contarles y escucharlos acerca de un tema que quisiera llamar ¿qué onda con los jóvenes? Lo que digo es que cuando hablamos, los que nos conocen y cada vez que hemos hablado, nuestra relación como pastor y con mi hijo siempre fue linda, fue bella. Yo he disfrutado la bendición de tener un hijo y tener una hija y la forma en que Dios me llevó a manejar mi hogar. Pero sí llegaron momentos en que yo sentí que él ya no estaba siendo influenciado solamente por mis ideas, mis opiniones y mis costumbres, sino empecé a ver en él cambios que tenían que ver con terceros. Entonces... ¿Fue antes de los tatuajes o después de los tatuajes? Esto fue antes. Desde antes de los tatuajes. Que por cierto, para los que miran este podcast, quiero decirles, estoy seguro que muchos que no nos conocen, o algunos que ya nos conocen, pero que ven el podcast, muchos de ellos van a notar que tenés tatuajes. Y yo no sé si lo primero que van a hacer es cambiar de canal y decir, a este yo no lo voy a escuchar, porque mírale los tatuajes. Hasta abajo el brazo, hermanito. ¿Verdad? ¿Verdad? Pero al hacer eso se equivocarían en gran manera. Sí, wow. Porque no te conocen como yo te conozco. Pero no ha sido fácil, Félix. Mira, les voy a leer unos pasajes bíblicos porque este podcast se llama Solo Escritura. Me encanta. Y entonces, a la luz de esos textos les digo, tú eres soltero, Félix. Por la misericordia de Dios. Porque Dios es bueno. Porque una doble porción de sabiduría te ha sido permitida. No, pero no quiero tanta sabiduría porque no quiero morir como Pablo. ¿Es el don de Pablo? No, y ahorita en invierno se pone frío. Aleluya. Sí. Entonces, pero Elías tiene 2 hijos, uno de 10, uno de 8, preciosos, mis nietos varones. Entonces, la preocupación de un papá despierta al tener hijos y decir, claro que quiero que sean felices y quiero que disfruten, pero quiero que conozcan a Dios y quiero que vivan para Dios. No tienen que ser pastores, pero donde quiera que estén, sean ministros del Evangelio. Porque un ministro del Evangelio le sirve a Dios como empresario, sí, como artista, bueno, y es necesario que invadan todas las áreas de la sociedad para reflejar a Cristo. Pero entonces les doy estos pasajes que no vienen de mi opinión, sino es palabra de Dios. El primero es Deuteronomio 4:9, en donde dice, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Este pasaje pudiera aplicarse a ti que tienes 2 hijos, pero también se aplica a mí porque ahora yo tengo los hijos de los hijos de mis hijos. Y acá yo reclamo derecho para influenciar a mis nietos. Y a mí nadie me va a decir, por favor, papá, no te metas con mis hijos, porque todavía puedo agarrar el cincho y repartir a todos. Es broma, es broma. Esa es una broma. Bueno, yo vengo de Guatemala. Hay una cultura donde ahí sí se lo sonaban a uno. Pero aquí en Estados Unidos parece que no se puede. No le digas a nadie, pero yo sí me lo sonaba. Ok, pero fíjate que Dios pone sobre tus hombros la responsabilidad de la formación de tus hijos. De ahí que cuando ya tienen 14, 15, 20 y no van por donde tú piensas, porque no digo que tengas razón en todo, pero tu temor es para dónde se están moviendo. Ahí comienza la agonía, porque nadie despierta más amor en tu corazón restaurado, corazón de un hombre cristiano, que tus hijos. Siguiente pasaje, en 1 Samuel 2, capítulo 2, verso 12 en adelante, tenemos la historia de los hijos de Elí. Y dice la palabra en el verso 12 de este capítulo 2 de 1 Samuel. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y a partir de ahí nos da
toda la lista de lo que hacían estos, siendo ya hombres sirviendo en el ministerio de Jehová. Y siendo él el sumo sacerdote, no logró controlarlos. Entonces Dios le mandó profecía, mandó profeta, y en una de ellas le decía, le mandó profeta y le dijo que lo iba a cortar del ministerio a él, que iba a cortar del ministerio a sus hijos, pero a él le dijo, y vas a saber que esta palabra es verdadera el día que mueran tus 2 hijos como juicio por ser impíos y estar en el ministerio. Entonces, este pasaje sí lo quiero leer, 1 Samuel 3, versos 11 al 13, y dice, y Jehová dijo a Samuel, he aquí yo haré una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Quiere decir que la responsabilidad de formar, corregir, y en este caso usa el término estorbar, la maldad de sus hijos recaen sobre el papá. Padres. Entonces, les leo un par de veces y ahí entramos a la plática. En Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y ahora sí, el último pasaje. 1 Timoteo 3, del 2 al 6 dice, pero es necesario que el obispo, es decir, el que supervisa la obra, sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Y aquí viene el verso 4, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Wow, leí hasta el verso 5. Entonces, a la luz de esa escritura y mucho más que hay en toda la Biblia, obviamente que un padre cristiano se preocupa de que sus hijos sean instruidos. Y ahí vemos que en aquellos tiempos, cuando se escribieron estos versos, las familias trabajaban durante el día, el hombre se iba a trabajar, la esposa se quedaba en casa, porque culturalmente así era. Ella no se iba a trabajar como ahora, digamos, pero sí, las mujeres siempre han trabajado cultivando la hortaliza, cuidando los animales, el corral, yo qué sé, tanta cosa, porque era una cultura agrónoma. Pero el enseñar a los hijos era la prioridad, el cuidarlos. Y luego llevarlos a la fe, llevarlos a conocer a Dios. Y por último, gobernar la casa de tal manera que aún los hijos jóvenes, adultos se mantuvieran en esa línea. Las variantes de esos tiempos para hoy son innumerables, ¿verdad? Ahora cualquier hijo, cualquier jovencito que ya tenga un teléfono inteligente, que vaya a la escuela en un sistema como el nuestro, que vea televisión, que tenga amigos, va a ser influenciado de 1000 maneras distintas a lo que los que escribieron estos pasajes o los que recibieron esta palabra podían ver. Eso nos hace todavía más preocupados, nos preocupa. Entonces cuando tu hijo está pequeño y se viste con la ropa que tú le escoges, se peina como tú lo querés peinar, ¿vale? Haces el camino en medio Sí. y le pones la camisa que a vos te parece que se ve cute. Que cuando ya es joven adulto te dice, uy papá, ¿por qué me mira las fotos y dice, Sí. ¿por qué me decías así? Y yo decía, pero si No, te ves bonito. Bueno, pero de momento ya empieza a fijarse que sus amigos viven una vida distinta,
juegan de una manera distinta y se viste de manera distinta. Hasta ahí, y de pronto resultan que no se quieren vestir de la manera en que tú quisieras, sino que quieran adoptar una moda que está más de acuerdo a la actualidad del mundo secular en donde vivimos. Y yo ahora determino decirlo de esta manera: la preocupación mía no tiene que ver tanto con una moda, no con lo externo, pero sí para mí significaba al ver que mi hijo, mira, Elías resultó un día que tenía el pelo así como una... Un mohawk. Sí, Faux hawk, pero mira, en esos días. media libra de moco de gorila para que se quedara esa cosa allá arriba, ¿verdad? Un alma blanca. Sí, que si él le hacía así a alguien lo lastimaba. Pantalón skinny Los pants, skinny jeans. pero así de cintura baja, Sí. ¿verdad? Que se mira la espalda extremadamente larga y las patitas extremadamente cortas y que terminan en un lápiz puntudo. Zapatillas y todo. Y entonces lo que te preocupa es qué más esté cambiando aquí Claro. y qué más pueda cambiar acá. Ahora, llegar a, como lo veo ahora, platicar de cualquier tema teológico, doctrinal, cultural, social, es un gozo. Wow. Porque ese temor que tuve cuando él empezaba a ejercer su independencia de moda, ese temor ya no lo tengo. Entonces, ahí quisiera que nos detuviéramos un momento y no sé, dinos algo al respecto de lo que yo dije para que los que nos están oyendo, jóvenes como tú o más jóvenes que tú, puedan hablarle a los que son como yo y abrirles un poco los ojos y enseñarnos, porque a veces nadie nos ha enseñado más que los que venían, los que estaban atrás. Entonces, ¿de qué manera podía yo cuidar? ¿De qué manera quería yo proteger el corazón, que era lo que yo buscaba, el alma? Y sin embargo eso provocó pleitos duros contigo, en donde descubrí que o eras pastor o eras abogado. Era bueno. Sí, una vez me dijo, dime tú dónde dice la Biblia que tu peinado es más santo que el mío. ¿Dónde? O sea, quería que yo buscara un texto a ver dónde dice no usarás Exactamente. el mohawk, porque el mohawk no es santo. Ahí está. Pero sí fue tiempo. Y pienso que en unos 10 años es posible que algo parecido te toque enfrentar. Sí, quizás. Pues, when it comes to everything that I lived, todo lo que viví como tu hijo, la verdad es que sí había muchos momentos difíciles. Porque yo siento que había momentos donde tu deseo era protegerme, pero sí sentía a veces que no, en mi mente no lograba yo resolver tus razones. Yo creo que eso es lo que más me frustraba, porque yo no llegaba a la misma conclusión basado en la misma información. O sea, si estamos leyendo la misma Biblia, ahora ya le había dado mi vida a Cristo, yo quería servirle, pero me querías en traje, me querías con corbata. Sí, todavía estoy esperando ese y a mí me gusta, y ahora ya lamentablemente ahora a los 35 ya me gusta mucho y he logrado pues apreciar eso también. Y también ahora en retrospect, cuando miro hacia esos años, entiendo mi madurez en muchas cosas también. Pero creo que y también voy a aclarar, ahorita yo ya no soy joven tampoco como se consideran ahora los jóvenes. Incluso esta semana yo salí a tomarme un café con un chavo, un joven de la iglesia un discípulo. Que estoy pues ahorita ya tomando pasos ya más de discipulado y de a ver cómo el Señor lo va a usar en esta próxima etapa, dándole también una responsabilidad nueva, una oportunidad. Y tiene 21 años creo que me dijo que tenía. Y estábamos hablando pues de los jóvenes, pero a mí se me hace muy interesante cuando empiezo a hablar a alguien de 21 años que se da cuenta uno que ellos no me consideran a mí joven, a mí me consideran ya un old head, alguien un adulto, joven adulto. Entonces, ¿yo qué? No, yo creo, pero yo creo que esa es la realidad y por eso que es bueno que estamos teniendo esas conversaciones.
Pero yo creo que ya en esta etapa yo he pensado mucho qué haría yo diferente y qué haría yo igual. Yo creo que la mayoría de lo que haría es igual. Porque sí, yo nunca sentí yo siempre sentí que fuiste auténtico, que sí en realidad amas a Jesús, que todo lo que tú predicas, tú me has escuchado decirlo, yo creo que tú vives mejor de lo que predicas. Entonces para mí... Eso es poderoso. Sí, entonces para mí eso siempre lo sentí cierto. Entonces por eso no lograba entender por qué eres tan rígido con ciertas cosas que al final era como que sentía que hasta te cansabas de... Nosotros sentimos que no es como relevante. Exacto. No es big deal. Exacto. Big deal, para que lo... Pero su temor era, ok, se está vistiendo así, o quiere ese estilo, porque ¿quién es su modelo entonces? Claro. ¿Quién es su héroe? Y si le está haciendo caso en ponerse esta ropa, o que esta ropa es trending, entonces ¿en qué otras cosas también le va a dar peso? En sus ideologías, en sus valores. Y entonces yo creo que como papás, ahora viendo a mis hijos, es muy importante para mí decidir desde ahorita qué batallas voy a pelear con ellos, qué cosas voy a definir bien, pero tampoco me voy a poner arrogante como que ahora, como lo que yo pasé, yo ya sé cómo lo voy a manejar, porque la verdad es que yo no sé con qué cosas ellos van a venir cuando ya venga el momento. Pero por eso le pusimos el nombre de este podcast Sola Escritura, porque siempre y cuando nos quedemos dentro de la palabra de Dios y siempre no violemos sus leyes, yo creo que eso era lo otro, porque yo quería que en la palabra de Dios yo pueda ver dónde yo estaba mal en ciertas cosas. Y entonces era mucho más, yo creo que el ángulo donde le dabas era un lado donde no esperaba quizás, y era más, no, tienes que honrar a tu papá. Entonces era más, ok, te voy a hacer caso aquí, no es porque es pecado, sino porque no te quiero deshonrar. Exacto. Entonces, pues así ha sido mi experiencia, todavía estoy aprendiendo para alcanzar la próxima generación, porque quiero que ellos sepan que lo que es seguir a Jesús es cambio interno, es cambio en qué pones tu fe, en qué pones tu confianza, y Él está más interesado en lo interno que lo exterior. No estoy diciendo que lo exterior no importa, pero definitivamente no importa tanto. Pero sí se debe comenzar de adentro hacia afuera. Sí, claro. Sí, exactamente. Yo pienso, obviamente pienso igual que tú en ese sentido. El asunto conmigo está en que como yo vengo de Latinoamérica, vengo del Caribe, yo he podido ver cómo personas se han alejado de Dios simplemente porque le mostraron una cara de Dios que no es la cara de Dios. No sé si tú me entiendes. Y usaron la Biblia para hacer eso. Entonces, por eso le dije a Gerson y le comuniqué a ustedes, me encanta el nombre del podcast. Porque yo creo que principalmente en los movimientos que somos pentecostales, eso no se ha valorado tanto. Hay personas que valoran más lo que se soñó un anciano en la iglesia. Cierto. La visión que tuvo. El sueño. Vieron a Michael Jackson bailando, caminando para atrás del infierno. Vieron a alguien con rolos, no sé cómo se dice aquí, lo que se pone la mujer en el pelo, que eso era pecado antes. Los cilindros que se ponen en el pelo. Tubos. Los tubos esos se ponen en el pelo. Yo vi eso en el infierno y vi una mujer maquillándose en el infierno. Entonces doña Florinda, porque ella sabe. Doña Florinda, exacto, como doña Florinda. Entonces, ahí está el asunto conmigo. Y yo creo que el tema con la iglesia hoy en día es que nosotros necesitamos demostrarle, no sé si es la expresión correcta, pero nosotros necesitamos demostrar que nosotros como cuerpo de Cristo, como institución, somos efectivos. Sí. Y la mayor efectividad la vamos a tener en las Escrituras. La palabra es viva y es eficaz. O sea, la palabra eficaz o eficiencia es algo que cumple el propósito con el cual fue diseñado. Este micrófono fue diseñado para modular mi voz y transmitirla a través de una interfaz y que todo el mundo me pueda escuchar. Si yo trato de clavar un clavo en la pared con este micrófono, lo voy a destruir. Porque el micrófono no está diseñado para eso. No puede ser eficaz en eso. Cierto. Entonces, a mí me encanta la expresión eclesia. Pero me gusta más en el contexto que lo usaron los apóstoles en su tiempo. Porque cuando un griego escucha eclesia, que es lo que nosotros conocemos como iglesia, no está pensando en un templo. No está pensando en eso. Está pensando en el conjunto de líderes y de personas que producen la sociedad. O sea, la iglesia era la asamblea de hombres militares, políticos, influyentes, que decían la sociedad tiene que funcionar así, desde Grecia. Y yo creo que eso es lo que veían los apóstoles y lo que veía Jesús. Este grupo de gente va a influenciar el mundo de tal forma que van a ser
la asamblea, la iglesia. Esta gente, y por eso, cuando la gente veía la iglesia en aquel tiempo, decían, wow, mira, increíble, mira cómo se aman esa gente. O decían, wow, ahí vienen los que trastornan al mundo. O sea, la iglesia tenía un impacto social tan profundo porque era efectiva. Y creo que la única forma de que nosotros podamos ser efectivos es ahí, anclándonos en las escrituras. Por eso, disculpe, le pido perdón, mientras usted estaba leyendo ahorita, estaba buscando en el teléfono, pero no estaba conversando, estaba buscando este texto bíblico, que es algo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo. Le dice, procurad con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y esa palabra que se usa ahí, que se traduce en nuestra Reina Valera como palabra bien, es una palabra griega, es la palabra ortotomeo. De ahí viene la palabra ortodoncia. La palabra orto, lo que significa es algo que está correcto, que está en línea recta, que está alineado. De ahí viene la palabra ortodoxia, que hace referencia a lo correcto. Entonces, si yo me preocupo por ser diligente, por no avergonzar la causa de Cristo como ministro y predicar bien, correctamente, las enseñanzas del Mesías, las enseñanzas del Señor, yo voy a ser efectivo. Yo voy a ser efectivo y voy a seguir siendo la iglesia del Señor. Pueden pasar 1500 años. Si yo me mantengo ahí, si algo yo he visto que nunca ha fallado, es la palabra. Yo fallo muchísimo. A veces, no sé si a usted le pasa, pastor, usted predica un mensaje y la unción nos engaña, porque la unción nos hace pensar que todo salió perfecto. Pero cuando tú te escuchas, tú dices, y yo dije eso. ¿Entiendes? Porque la unción en el momento como que te genera esa pero cuando tú te escuchas, tú dices, óyeme, no, no comuniqué bien esto, usé tal palabra, hice esto, aquello, lo otro. Pero al yo comunicar la palabra, en esencia, la palabra hace su trabajo en la gente. Y siempre funciona. Nunca no ha fallado. Y va a seguir funcionando. Yo creo que independientemente de las formas, nosotros necesitamos tener ese enfoque en las escrituras. Es como Paul también le dice, I don't know the verse off the top of my head, el exacto versículo, pero le dice, cuando habla de su juventud, de que nadie desprecie su juventud, pero it also says, study to show yourself approved. Exactamente. O sea, que estudia para mostrar que ha sido aprobado. Exacto. Entonces tiene que uno que escudriñar. Entonces, para mí, a la hora de pensar en la pregunta es, ¿qué está pasando con los jóvenes? Siempre cada generación de jóvenes va a lidiar con cosas similares. Los medios van a ser diferentes. Quizás el acceso a que tienen a pecado va a ser diferente. Pero al final, como el mensaje que predicó Gonzalo Chamorro en la iglesia, nada based off scripture, nada nuevo bajo el sol, ¿verdad? Y entonces es nuestro deber, más que todo, enfocar en lo más importante, que es la verdad de Dios, la sola escritura. Por cierto, creo que deberíamos explicar más cada vez de lo que nos referimos a la hora de el nombre del podcast. Sola Escritura se refiere a las 5 solas, a la hora de la Reforma, donde Martín Lutero viene y se da cuenta el error y la herejía en que se encontraba la Iglesia Católica, y al final dice, pues queremos más que todo poner nuestra mirada en la palabra de Dios, sola escritura, para definir nuestra doctrina, para definir nuestras creencias. Y entonces, para mí el reto que yo siento ahorita con los jóvenes, más allá del fashion y trending, para mí eso, creo que eso es algo que vino con nuestra generación, es come as you are, ¿verdad? Ven como tú eres. Pero ayer lo hablábamos, ¿verdad? Que come as you are no es stay as you are, no es quédate como eres. Así que tenemos la puerta abierta, que vengan todos como son, a que se sientan cómodos en la iglesia, pero ya adentro de la iglesia queremos enfocar y queremos equipar a nuestros jóvenes con lo más valioso, que tengan la verdad, que tengan la palabra de Dios y que sepan también cómo vivir a la luz de esta palabra, cómo interpretarlo. Entonces, para mí ese es el reto que más que nunca siento, y más que la pasión que yo tengo, es de cómo alcanzar a los jóvenes a nivel intelectual y de conocimiento, para que ellos... Porque yo pienso en mi hijo Elisha, algo que yo compartí en mensajes, un sueño que yo tuve cuando nació mi primer hijo, y yo lo vi a él como de 40 años, y vi que estaba como que bien parado, miraba oscuridad como que a su alrededor, pero a él lo miraba bien parado. Y en el sueño yo escuché que Dios me decía que prepare a mi hijo, porque él va a enfrentar cosas que a mí nunca me tocó enfrentar. Y así como a mí me ha tocado enfrentar cosas que mi papá nunca tuvo que enfrentar, pero lo que yo sentí era preparar a mi hijo, prepáralo.
yo creo que tus temores también los he cargado con mis hijos. O sea, qué cosas quiero que su mirada esté en Dios. Quiero que sí tengan una fe verdadera. Quiero que ellos tengan una relación verdadera con Dios. Entonces, yo también me he hecho esa pregunta. ¿Qué voy a hacer cuando el día de mañana ellos quieran hacer algo que a mí me incomoda? Sí. Y entonces, siempre y cuando no sea una violación de la palabra, que no sea pecado, tengo que encontrar cómo navegar eso, Sí. cómo acomodar ciertas cosas que si en realidad la palabra de Dios no dice que esto ofende a Dios, then, Señor, prepara mi corazón, que si es algo que me va a incomodar, prepara mi corazón a que yo tenga pues la sabiduría de decir, bueno, esto no es lo más grande ahorita. Y fíjate que sí, pues la experiencia que tuvimos nosotros en casa, porque siempre hemos sido muy apasionados. Tú no puedes amar a Dios y no ser apasionado. Sí. ¿Cómo puedes tú amar a Dios intelectualmente y que no involucre emociones, Sí. que no involucre pasión? Y esa intensidad con la que amo a Dios y esa intensidad con la que los amo a ustedes y amo a la gente, pero más que nada eso, la intensidad con la que te amo y la intensidad con la que ama a Dios me llevaba a ser intenso en esos argumentos. Es que de verdad yo soy una persona apasionada. Entonces cuando yo le llamaba la atención a Elías en mis desacuerdos, y no hablo cuando era menor de edad, porque cuando fue menor de edad yo ejercí mi autoridad. Sí, no era discusión, o sea. No, ahí no se puede discutir ya. Fui amoroso, traté siempre de explicar, no solo decir porque Cierto. yo mando, no. It's true. Mira esto y esto y esto. Pero al final de cuentas, no. Cuando ya él es adulto, cuando ya él es una persona en total control de sus derechos, un ciudadano que puede votar, que puede decidir si quiere irse al ejército o lo que quiera, entonces nuestros argumentos fueron a veces más intensos, y yo siento que a veces llegué tal vez aún al extremo de lastimar sus sentimientos, porque yo creo que por ganar un argumento a veces metemos un poco ciertos chantajes como estoy decepcionado, me estás decepcionando. Oh, sí. Y uno no entiende. O tirar todo, es decir que entonces si tú piensas así, estás tirando a la basura todas mis Exacto. enseñanzas. Ah, sí. Ajá, sí, hubo un día que te dije, ¿sabes qué? Obviamente yo como maestro, yo como mentor, para ti no soy más eso. Seguí pues a los maestros que querrás. Seguí a esos gringos, vikingos, que son los que ahora te impresionan. Y dale. Pero molesto. Y entonces, pues, en cierta manera, es bueno decirlo acá en el podcast, porque creo que eso es solo escritura, porque al final es la escritura lo que nos une. Sí. Fíjate, aún siendo padre e hijo, sí. lo que más nos une es que ambos creemos en ese Dios de la escritura, y cuando estamos de acuerdo con lo que dice la Biblia, ya no podemos estar más en desacuerdo, porque no se trata de opiniones. Y Elías se ha vuelto, en cuanto a teología y en cuanto a doctrina, en cuanto a valores, en cuanto a principios, una persona que llena mi corazón de gozo oírlo. Yo me gozo oyendo a mi hijo enseñar. Wow. Me gozo oyéndolo testificar, porque él pasó por cosas que ni yo sabía, pero del otro lado de todas esas experiencias salió un hombre vencedor y mucho más apto para el rol que Dios tiene para él. Pero entonces venimos ahorita y decimos, ok, tú tienes 30 años, él tiene 35, pero ahora ya hay jóvenes de 20. Yo comencé a liderar a los 20. Sí, claro. Y mi pastor me tuvo confianza. Mira, Dios lo bendiga, yo no sé, pero yo no quiero fallarle a esos jóvenes de 20, sino que así como a mí me dieron oportunidad. Sí. Mira, a los 20 años yo era presidente de jóvenes. Eso quiere decir que yo también fui presidente a los 20. Que a todos los jóvenes de la iglesia. En ese tiempo no eran pastores de jóvenes, eran presidentes.
todos los jóvenes y jovencitas de la iglesia estaban bajo mi liderazgo. Yo era el presidente de jóvenes. Yo organizaba los cultos de jóvenes y yo decidía quién predicaba en los cultos de jóvenes. Y claro, mi pastor siempre se estaba sentado por ahí, o los diáconos y todo, para ver qué estábamos hablando. Pero esa confianza, y ahora me pregunto, ¿cuántos jóvenes de 20 tenemos a quienes ya les estemos dando ese crédito? I was just thinking that. Yeah. Sí. ¿Verdad? Entonces, a mí me ayuda el saber que no me he quedado en donde yo estaba, porque yo le entregué mi corazón a Cristo en 1981, hace 42 años. Pero el Edwin de hace 42 años al Edwin del 2023 Claro. ha cambiado mucho. O sea, aunque me vean un poco cuadrado, yo he caminado mucho. Lo que tengo yo es que yo no me voy a mover ni una pulgada sin que esté convictado de que debo aceptar ese cambio por el bien de la obra, por el bien del reino. Sí, sí. Yo creo que eso es clave. Eso lo que dijiste es clave, porque creo que para mí, y me imagino que para ti también fue similar, que para mí lo que tanto me costaba es que yo no había llegado a tener esa convicción como la tenías tú en ciertas cosas. Sí. Y entonces para mí creer algo, especialmente en esos años y todavía ahora cada vez más, ¿por qué escudriño? ¿Por qué estudio? Para profundizar mis convicciones, para saber, ok, yo estoy parado aquí porque es lo que realmente creo con todo mi ser, y solo así logro dar mi vida, ¿verdad? Y entonces cuando quizás en esos años, primero voy a decir también, quiero honrarte porque quiero decir que you've been an excellent dad. Has sido el papá que, o sea, un papá ejemplar. Yo todavía modelo yo diría el 99% de cómo soy papá, lo modelo como lo hizo el mío. Entonces, I'll preface by saying that. Pero en esos años creo que lo que yo quería más que todo es entender el porqué, y nunca logré entender el porqué porque sentí que nunca había recibido una respuesta que llegara a ser convicción. Sí, tuya propia. Exacto. Claro. Entonces no sé si tú también viviste Claro algo. que sí. En los temas de la transición generacional ha sido el proceso espiritual más difícil para los jóvenes en los últimos 20, 15 años, creo. Porque literalmente hemos tenido esa transición en la iglesia. Yo recuerdo, yo estaba en un lugar de Colombia predicando, en un campamento, y prediqué la primera noche, hice mi show, hice reír mucho a la gente. Y al día siguiente, en el desayuno, vino un hermano con una carta que él había escrito toda la noche. Y se sentó conmigo y me leyó la carta. Él me leyó versículo por versículo en cada momento que yo le falté el respeto al Espíritu Santo. Wow. Y le falté el respeto a la palabra de Dios. Y esto porque estaba haciendo bromas y cosas. Y yo le dije, hermano, gracias, ore por mí. Y ya me tenía que subir al stage. Entonces vinieron por mí y de camino... O sea, te lo dijo antes de que te tocaba. Sí, antes de predicar. Es lo peor que le pueden hacer. Antes de predicar. No, pero para mí fue la mayor bendición. Wow. Me dio ahí, de camino desde el lugar de comida al stage, preparé una de mis mejores predicaciones de toda mi vida. Qué cool. Y lo basé en Mateo capítulo 11, donde Juan el Bautista manda a preguntar con sus discípulos: pregúntele a Jesús si él es, o estamos esperando a otro. Porque el tipo de predicador que era Juan el Bautista era muy diferente al tipo de predicador que era Jesús. Juan el Bautista era el predicador que vestía raro, ¿verdad? Tenía una predicación muy agresiva que lo ameritaba. O sea, ojo, la unción con la cual Dios ungió a Juan el Bautista era necesaria en su tiempo. Era necesario que él tuviera ese mensaje. Sí. ¿Okay? Él le decía generación de víbora a la gente. Sí. Decía, el árbol que no dé fruto va a ser cortado y echado al fuego. Después de mí viene uno que lo va a bautizar en el Espíritu Santo, pero también en fuego. Y ese fuego no es el fuego de Hechos capítulo 2 del Espíritu, es un fuego de juicio. Sí. O sea, el mensaje de Juan el Bautista estaba cargado de juicio. Y cuando él ve al Mesías que llega, que lo primero que hace es convertir el agua en vino, sana a un paralítico que tiene 39 años enfermo, se supone si tiene todo ese tiempo enfermo porque está en pecado. O sea, ¿qué tú haces sanando a ese hombre? ¿Eres tú o estamos esperando a otro? Y la respuesta de Jesús fue: dígale a Juan que el evangelio es predicado a los pobres, los muertos están resucitando, los enfermos son sanados, el reino llegó, estamos siendo efectivos. Este ministerio está siendo efectivo. Pero lo que a mí más me gustó de Jesús, de todo, es que él termina diciendo: entre los profetas nacidos de mujer,
Nadie como Juan el Bautista. O sea, ahí es que está el dilema de esta transición generacional. ¿Cómo yo puedo transicionar? ¿Cómo yo puedo hacer esa transición sin irrespetar Eso es eso. el fundamento que trajo aquí? We used to say this in English. The old generation wants to be respected. The new Sí. generation wants to be accepted. Exactamente. Ahí está el detalle. O sea, como todos los seres humanos atacamos todo lo que no entendemos. Si yo no entiendo la forma en la que Dios te está usando, te voy a criticar, voy a pensar, no es Dios, eso es Belcebú, como decían los fariseos de Jesús. No, eso no es Dios, eso está raro. Es que Dios no te puede usar con esa cadenita, ministro. ¿Tú entiendes? Pero ¿qué hace Jesús? Jesús dice, óyeme, aquí estamos siendo efectivos ahora. Quiero que tú sepas, o sea, yo voy a honrar lo que tú eres, lo que tú siempre has sido, el fundamento que tú eres. Aquí yo siempre lo voy a honrar. Ahora, tenemos que entender que el reino está avanzando y hay transiciones. Y hoy, en el caso de usted, posiblemente hoy le toca a usted, pero mañana nos tocará a nosotros. Sí. Y así sucesivamente. Esto que acabas de decir también es un rema para mí ahorita, porque Juan el Bautista representa un ministerio más, yo uso el término cuadrado. Sí, ¿verdad? sí, realmente sí. Así, ese nunca contó un chiste. No. Ese todo el tiempo con una intensidad, una solemnidad y un regaño, ¿verdad? Y entonces yo vengo de donde los predicadores eran así. ¿Y sabes qué? Te ofendían. Sí. No, incluso habían hermanos que llegaban a creer que si no te ofendían, Dios no está usando al predicador. No me está dando tabla. Rico se sentían. Te insultaban. Sí. Esas viejas con el pelo pintado. Claro. Uñas coloradas. Como que mató una gallina y le quedó la sangre. Así oíó a alguien decir eso. Sí. Y empezar a señalar todo lo que en su mente religiosa descalificaba a alguien del reino. Sí, así. O sea, entonces, subir allá es inmediatamente una mirada. No era una mirada amenazante, ¿no? Vamos a abrir la Biblia. Sí, era así. Y acomodarse los lentes, ¿no? Vamos a abrir la palabra de Dios. Y entonces... Sí, era así. Entonces, pero vengo yo y yo siempre he tenido ocurrencias graciosas, espontáneas. Te lo prometo. Yo no lo pongo en mi bosquejo, decir aquí voy a hacer tal cosa para hacerlo reír, no. Pero me salían de una manera espontánea y ocurrente, y la gente se reía, pero tenía mucha gente en mi audiencia que venían de aquella escuela, y yo podía ver que estaban molestos, porque también que iba yo, incluyendo a mi hermano Hugo. Yo no sé si él lo recuerda, porque espero que mire los podcasts. Huguito, tienes que suscribirte y activar la campanita. Pero a él lo miraba yo muy serio cuando yo iba muy bien. Mira, mi mensaje iba muy bien porque la palabra de Dios y estaba transmitiendo un mensaje hermoso, poderoso, que te hacía pensar, que te hacía responder a Dios, que te conmovía. Y de repente algo gracioso. Sí, y ya. A mí me pasa lo mismo. Y entonces, y yo miraba en el rostro de él como que me decía, ¿también que ibas? Ya lo descompusiste. Entonces llamé al misionero, a Pastor Denis Casco, y le dije, Pastor Denis, yo tengo un problema. Y él se preocupó, me dijo, hermano Edwin, dígame. Y le dije, yo hago reír a la gente. Y él me dijo, ¿eso es su problema? Y le dije, sí. Porque yo pensaba que le iban a ir a decir a él, ese que usted puso a pastorear no es solemne. No es serio. Es irreverente, ¿no? Sí. Y ahí tengo mucho que decir. Eso no es irreverencia, pero bueno. A mí me acusan mucho de ser irreverente. Entonces viene y él me dijo, hermano Edwin, yo quisiera tener esa cualidad. Porque el que puede tener humor en medio de los temas más duros y más fuertes, es como una cucharada de azúcar cuando te has tomado el trago amargo de la medicina. Entonces, hasta el día de hoy, esa es una de mis particularidades,
Pero como la gente que ha estado conmigo 30 años y los que se han convertido todo ese tiempo ya me conocen, Claro. para ellos no es ofensivo. Además, quiero decir que el buen humor, desde luego, en el cristiano siempre tiene esa rectitud. Es un humor blanco, Ujú. correcto, ¿verdad? Entonces, por supuesto, pero venimos, en el caso mío, imagínense, 42 años de avanzar cuidando la ortodoxia, cuidando la palabra de Dios, el no apartarnos del mensaje. Ujú. Entonces, a la hora de llegar a este punto y decir, ok, yo acepto que mi hijo, que también es pastor, venga a veces y predique así como él se siente bien. Pero resulta que ahora también me quieren cambiar a mí, fíjate. Entonces viene y dice, pastor, tú tienes que ser más moderno. Pero honestamente les digo, para mí, vestirme así como ustedes, si yo viniera a esta reunión Sería inauténtico. vestido Sí. así, Ujú. Disfraz. yo sería como un disfraz. David poniéndose la armadura. Sí, para pelear me con voy a Goliat. poner un disfraz para que los jóvenes piensen que soy joven. Los jóvenes van a decir que es ridículo. No, pero para mí, and I've told you this before, que yo creo que tú ya en esta iglesia, y creo que seguirás siempre siendo, es más y más ahora con tanto nuevo joven que está llegando, eres la figura paterna de esta casa. Claro. Entonces yo creo que you don't need to do that, no tienes No. que hacer nada de eso, No. porque tú estás ocupando pues otro papel en esta iglesia, en mi forma de verlo. Y así que sigue siendo quien tú eres, solo que a veces le mandan fotos de un outfit así que todavía está en su generación. Y yo mando a decir, "Nah". Fíjate que yo he visto pastores, los he visto predicar, he visto sus videos o los he visto en persona. El hombre es hasta 2, 3 o hasta 5 años mayor que yo. Y se echa en el pelo, así se lo hace spiky, Sí. y se arremanga y viene con uno. Y yo digo, ¿tú crees que los jóvenes dicen, oh, ahí está uno de los nuestros? Ellos dicen, ¿qué está tratando de parecerse a nosotros? Y en ese sentido, él no me está pidiendo consejo, o ellos no me piden a mí consejo, pero el consejo para mí sería, mira, calm down, ¿me entiendes? Si tú tienes líderes jóvenes, deja que ellos sean eso, porque es natural, es normal. Pero tú, sé tú. Entonces, todavía a veces Pastor Elías y yo tenemos, por ejemplo, te voy a decir algo. Yo quiero ver a Elías uno de estos días venir con un traje y corbata, ¿verdad? Y que, pero te aseguro algo, desde que se baje del parqueo se van a empezar a reír de él. Todos desde que lo ves, dice, ¿y eso qué es? O sea, Wow. ¿verdad? No, bueno, estamos en un punto donde la diversidad dentro de la iglesia es tan amplia que yo recuerdo, yo me congregué en una iglesia donde siempre, hasta el pastor los domingos se vestía así. Y una vez yo fui de saco y corbata. No tenía corbata, pero me veía elegante, pero sin corbata. Sí. Y cuando me vieron, varón, ¿qué? ¿Qué onda? ¿Qué te picó? ¿Tú vas para una boda? Mira, ahora Te solo, sorprendían, ahora solo falta que en una iglesia de esas futuristas que se visten así informal todo el tiempo, venga alguien con corbata y traje y el diácono se le acerca y se le diga, se me quita esa corbata. Bueno, que sí, pasa. O sea, eso es otro lado del legalismo. Sí, Porque eso también es legalismo. claro. O sea, si yo no te acepto como, por ejemplo, yo tengo ese caso con mi mamá. Mi mamá, al ser de corte pentecostal tradicional, ella se viste con su falda, su moño aquí. Ella se viste así. Ahora, mami sabe respetar la experiencia que otros han tenido con Dios. Ujú. Ahora, a ella le gusta que le respeten la de ella. O sea, no trate de cambiarme. Yo me siento cómoda con Dios así. A mí déjame así. Sí. Y si lo hago de otra forma me puedo sentir como culpable.
Si me pongo un pantalón, siento culpa y siento que le estoy fallando a Dios. Yo sé que no es pecado, pero yo me siento así. Respétame también. Sí, sí, Y eso es algo también que tenemos que hacer. Sí, eso yo creo que también es clave cuando pensamos en nuestra iglesia, porque básicamente lo único que estamos queriendo decir es que queremos darle a la gente, a los nuevos, a la nueva gente, las nuevas familias que llegan a la iglesia, que tengan la libertad de sentirse como ellos eran. Simplemente. Bueno, tú me has oído decir algo últimamente, lo he dicho repetidas veces, que si yo te impongo una manera de vestir, te impongo prácticamente un uniforme religioso, ¿no? Tápate así, cuélgalo allá, estíralo así, porque esa es la forma santa. Claro. Número uno, ves a la gente disfrazándose los domingos en la mañana. Y el lunes vuelve a ser un diablillo. porque vienen con una ropa, con una apariencia y hasta con un rostro que acomode la percepción de que esta sí es evangélica. Este sí es hijo de Dios. Al final de cuentas, lo que tenemos que tener muy claro es que las modas van cambiando, vamos ajustándonos al progreso, a los cambios que se dan y que no afectan el contenido de nuestro evangelio, en donde el temor de los que somos la generación anterior, el temor de perder a nuestros hijos a causa de que vayan a imitar al mundo, no solamente en una moda de vestir, en una camisa, un pantalón, zapatos, pero que también su moral, que también sus convicciones espirituales y como cristianos vayan a cambiar de manera que ocurra lo mismo que está pasando en el mundo. Sí. Pero sí les digo a ustedes, siendo jóvenes, que esos temores, en muchos casos, no fueron temores infundados. Mira cuántas iglesias, mira cuántas denominaciones de verdad han caído en la apostasía. Entonces hay cosas, todo lo que es inmoral, todo lo que es pecado, adulterios, fornicaciones, todo lo que tiene que ver con avaricia, lo que es soberbia. Que es idolatría. Es idolatría. Todo lo que tiene que ver con violencia, abuso, malos tratos, todo lo que sigue siendo pecado, eso nunca dejará de ser lo que la Biblia dice, ¿verdad? Sí, yo creo que es muy importante que nosotros definamos lo que va a ser siempre los no negociables. Y por esa razón es que hablamos estos temas, por esa razón pusimos este podcast, porque cuántas veces hemos platicado nosotros o pastores de todo lo que está pasando culturalmente. Y tienes razón, tus temores nunca fueron realizados con nosotros, en nuestra iglesia, gracias a Dios, porque había una fundación fuerte en la palabra de Dios. Yo creo que en nuestra iglesia nunca hemos sido conocidos por casi nada más que la palabra. Y es porque el trabajo que has hecho aquí de enfatizar siempre la escritura y qué dice la palabra de Dios. Y yo creo que sigamos en esa línea, démosles un espacio y oportunidad a los jóvenes a que sirvan a Dios y que lo hagan de maneras creativas, de diferentes, pero nunca violando lo esencial, nunca violando lo más importante. Solo hay un camino a la salvación, Jesús. Y es Jesús. Amén. Que solo poniendo nuestra fe y nuestra confianza en Jesús, arrepintiéndonos de nuestros pecados, siguiéndolo a Él, alcanzamos al Padre. Solo a través de siguiendo las escrituras en lo que es servir a nuestros. It's like Jesus said, it's all summarized under these two. Love the Lord your God with all your heart. Exacto. And love your neighbor. Y fíjate que me quitaste eso ahorita porque hemos platicado tanto y ese pedacito lo tenía. Cuando aquel joven, porque era un joven, le preguntó a Jesús, ¿qué haré The young rich ruler, para ganar la vida eterna? Jesús no le sacó modas ni cosas como esas, ¿verdad? Pero sí le dijo dos grandes mandamientos. Amarás a Jehová tu Dios, ¿verdad? Con toda tu fuerza, con toda tu alma, toda tu mente. Y a tu prójimo como a ti mismo. Yo creo que ahí está el desafío de nosotros como generación. De no poner las estrategias o las metodologías creativas para atraer gente por encima de los principios. Creo que ahí que está el issue, el gran dilema. Porque lo que está sucediendo, incluso hasta hoy en día, es que estamos viendo gente que tienen estrategias geniales, tienen una teología bien soft para que la gente pueda llegar, pero la iglesia sí, se están llenando, pero ¿de qué? Exacto. Estamos teniendo iglesias llenas de gente vacía.
Wow. Y sabe lo que No, los no estudios, hace- los no hace. estudios están enseñando, que hay muchas iglesias progresivas en los Estados Unidos que quizás al empezar a escuchar el mensaje más progresivo se llenó, como tú dijiste, Sí. pero los estudios están enseñando o mostrando que estas congregaciones también se están vaciando, porque cuando no hay Exacto. nada, porque al final queremos algo diferente. Es así. Al final nuestra Así. alma desea algo real y algo que no se va a encontrar con el mismo Sí. mensaje que ya existe Así. allá afuera. Yo sé que estamos un poquito copados de tiempo, pero no me puedo ir sin hacer esta pregunta. Y se la hago a ambos, a ustedes dos, porque es un desafío que se tiene hoy en día. Antes del podcast hablábamos de que hacen falta modelos, gente que modele el ministerio apropiadamente. Y yo tengo muchos amigos que son pastores que se sienten frustrados porque su iglesia nada más tiene 500 miembros. Ellos entienden que una iglesia exitosa, un avivamiento, es una iglesia de miles de miembros. Y óyeme, si tú tienes una iglesia de 500 miembros en una ciudad donde hay 400,000 habitantes, tú tienes una muy buena iglesia. Cierto. Tienes una muy buena iglesia, pero como el modelo de éxito ministerial que tienen éxito ministerial es un mega templo. Y no sé si me Esos eran los entienden. metrics de antes, ajá. Así se medía. Exactamente. No sé, ¿en qué sentido dentro de los valores y principios del reino y de las enseñanzas de Jesús, cómo nosotros podíamos medir el verdadero éxito ministerial? Eres- You wanna- Bueno, yo pienso que todos los pastores en algún momento soñamos con alcanzar números, porque hay un libro cuyo título es Más que números, y se refiere a que cada persona es un ser humano, es un alma eterna. Entonces yo quiero ganar al mundo para Cristo, si es posible, es decir, no quiero que nadie se Sí. pierda. Tengo un capítulo en mi libro que se llama No soy una estadística. Free promo. Ok, ahí está. Pero entonces nuestro sueño es ganar la ciudad, y si Santa Clarita tiene 200,000 miembros, ¿cuántos quisiera Dios que se salvaran? Entonces, ¿de qué tamaño tendría que ser nuestras iglesias? Sí. Y entonces comenzamos ahí a decir, Señor, úsame. Y sí, queremos ganar a todos los posibles, y eso implica que si una iglesia alcanzó a tener miles de evangelizados y miles de convertidos, miles y miles de discipulados y muchas iglesias multiplicadas, por supuesto que eso es glorioso. Pero éxito en realidad no puede definirse a la luz solo de una competencia, de compararse y de querer tener lo que otro tiene. Y yo lo digo de esta manera: yo mido 5 pies de estatura. Y desde que era niño, obviamente, era obvio que la mayoría de niños eran más altos que yo, Sí. y niñas también. Entonces, pero yo hice las paces con ello, porque mi mamá era también muy pequeñita, y yo amé con toda mi alma, con todo mi corazón de niño, a mi mamá. Y cuando fui hombre también. Y me sentí siempre muy orgulloso de ella, y su estatura nunca fue para mí un problema. Y eso me ayudó también a amarme a mí mismo y a ser un hombre digno, y no tomar en cuenta el que me faltaba unas 6 pulgadas de hueso, porque a veces digo eso, aquel tiene las piernas más largas, bueno, son unas 8 pulgadas más de hueso, y eso es todo, porque cerebro no tiene más, Exacto. ni corazón. Pero entonces, lo mismo es con las iglesias. No todas las congregaciones van a ser mega iglesias en sentidos de números, pero sí la calidad de la vida que vives como ministro, cómo tú disfrutas tu llamado. Sí. Y la calidad de personas, de discípulos que tú produces. Sí. Exacto. ¿Qué es lo que exportamos a la sociedad? ¿Qué es lo que sale de aquí? Porque si te dedicaste a llenar edificios, Simplemente está llenando tu ego. pero ninguno de esos, o muy pocos, se van a ir al cielo, eso no determina el éxito. Entonces, dependiendo en qué lugar estemos y de qué manera se conjugan todos los factores, porque mira, estamos en Santa Clarita, solo el 15% habla español en el Valle de Santa Clarita, y de ese 15% que habla español, sigue habiendo el mismo porcentaje de los que no quieren nada con Dios. Entonces, para cerrar este concepto,
hubo un momento que yo debatía nuestro deseo, porque sí creo que debemos buscar la manera de ser efectivos y de lograr fruto y cosechas. No podemos conformarnos a ser estériles, eso sí lo creo, pero me escribió un joven peruano, porque yo estaba en un foro de debates en la internet, y él me contestó acerca de mis comentarios y me dijo: yo me crié en una familia clase media alta en Lima, Perú. Soy graduado universitario, pero cuando le di mi vida a Cristo, recibí un llamado a ir a pastorear a un pueblo remoto en la Amazonia de Perú. Y aquí me dijo, en este pueblo no hay más de 350 habitantes. ¿Tú crees que lo mío va a ser una mega iglesia? Si apenas logro a 50 a 60 personas reunidas para un culto. Pero si tú le sacas el porcentaje, 350 habitantes, y estás teniendo 50 personas congregándose, imagínate una ciudad como México, con 20 millones. ¿Cuánto debería tener alguien para tener el mismo porcentaje que tiene este pastor? Entonces, a veces es el lugar donde estás, los factores demográficos, como los estados, y el clima, y yo que sé tantas cosas. Pero lo importante es que estés siendo usado de Dios y seas fiel a las 5 solas. Porque al final sola escritura es una de las 5, y en eso, aunque en este momento tú tienes una sacola de los Lakers, y el tuya no sé. El Señor te reprenda, ¿eh? Sí. Y el Golden State. Eres de otra doctrina. Es de otra doctrina. Eso no, es el contenido de tu carácter, el contenido de tu mensaje, la autenticidad y la lealtad que estés teniendo para con Dios, para con su palabra, para con su mensaje, para con el Espíritu Santo. Sí, el metric, pues cómo medir el éxito. Cuando yo pienso en eso, sí me he hecho esa pregunta, todavía me la hago muchas veces, y es algo que uno como cristiano siempre busca. You always want to please God, ¿verdad? Quieres agradar a Dios y quieres que tu vida le sirva. Yo no sé los planes de Dios, pero sí sé lo que me toca, y yo creo que para mí, en la forma en que lo he razonado, es que yo estoy midiendo ahorita mi éxito basado en qué nivel de obediencia le estoy dando a Dios. Porque muchas veces por el temor de nuestros propios sueños, muchas veces nos pueden causar un poco de temor porque son grandes. Y si tus sueños no te intimidan, muchas veces no estamos soñando lo suficientemente grande, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo yo le doy el espacio a Dios en mi vida para que Él obre? Porque si no estoy soñando por algo que requiere una intervención divina, entonces ¿será que realmente estoy yo confiando en Él o estoy confiando en mi habilidad y lo que está dentro de mi alcance ya terrenal? Entonces yo le pido a Dios a que Él me ayude a mí ceder todo lo que le tengo que ceder, que yo le logre servir fielmente y terminar la carrera. Quiero terminar, quiero que mis hijos conozcan a Dios de una manera. Para mí el éxito más grande sería, y yo lo he dicho en prédicas, que yo llegue al cielo y que llegue con mis hijos. Y para mí eso es lo más grande. Y eso es como ministro de casa. Y cuando es el ministro de iglesia y todos los otros áreas, como tú tienes diferentes ministerios, tú sales a predicar, tienes tu podcast, ahorita también yo acabo de ver el anuncio de tu película que va a salir 11 de enero. 11 de enero, no se lo pierdan. Justo a tiempo. Y cuéntanos, cuéntanos un poco de eso. Tómate un minuto para contarlo. La historia de un joven egocéntrico, adicto a las redes sociales, tratando de ganar una competencia de popularidad de las redes sociales, apuesta a su carro con un Mercedes-Benz y hace un acuerdo con un hacker, pero le debe dinero al hacker. Como es un hijo de papi, en la empresa de su papá están haciendo una auditoría, no puede sacar el dinero de la cuenta y tiene que buscar la forma de ganar el concurso. Así que se dirige hacia Punta Cana, que es el lugar de allá que a usted le gusta, para ganar una competencia de talentos que hay allá. Si él gana, pues se hace viral
y consigue los seguidores y gana la competencia con sus amigos egocéntricos. Entonces, en ese camino, él se encuentra con Jesús porque se topa con un problema. Que soy yo, que soy alguien que trata de ayudarlo, pero siempre lo vivo metiendo en problemas. Y hay mucha risa, hay acción, hay aventura. Ahí pasan muchas cosas interesantes. Y es una película cristiana. Es una película cristiana, pero no es la típica película cristiana de un drogadicto, de que se vuelve predicador. Es una película entretenida. O sea, es una película que tú vas a disfrutar con tu familia, te vas ¿verdad? a reír. Te vas a reír, te vas a gozar y a la vez vas a ser impactado con el querigma, el mensaje que tiene la película, que es Nuevamente, bien potente. Una vez más, ¿cómo se llama? Sí, Justo a tiempo. justo a tiempo. Sí. ¿Y en dónde va a estar siendo distribuida? A partir del 11 de enero vamos a estar en todos los Caribbean Cinemas, todos los cines de República Dominicana, pero digo Caribbean Cinemas porque está también en Puerto Rico, Caribbean Cinemas. Y no sé, creo que en Miami hay algunos de Caribbean también. Pues te pido que en cuanto ya esté disponible, nos mandes links o nos mandes de qué manera nosotros podemos promoverla aquí para que la gente Un también... viewing, sería un cool hicimos viewing. incluso, cuando yo estuve la pusieron aquí en la pantalla. Le agradezco mucho ese promo, de verdad que sí. Pero sí, va a ser un... Yo sé que vamos a bendecir mucha gente en la película. Sí. Muchas gracias, Félix. Gracias a ustedes, de verdad. Nos Gracias. hemos divertido y hemos disfrutado y hemos compartido. Y esto debe ser la vida cristiana, ¿no? Algo Sí, así. Esto. Que podamos sí. caminar, ser felices Sí. y servirle a Dios Así y es. seguir adelante. Que Dios los bendiga a todos. Recuerde, suscríbanse por favor y activen la campanita. Dios les bendiga.